tren con destino Desmontando Bulos. Va a efectuar su parada en Vía 1. Ocio News, un viaje por la información. Bulos, mentiras, falsedades. Sara Martínez los desmonta para ti. No te lo pierdas. Desmontando Bulos con Sara Martínez. Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo Desmontando Bulos. Hoy es jueves 23 de febrero de 2023. Son las 9 de la noche y un minuto, las 8 de la noche y un minuto en las Islas Canarias. Y una semana más contamos, como siempre, con la presencia de nuestra experta en bulos, Sara Martínez. Muy buenas noches, Sara. Muy buenas noches, Lorenzo, y muy buenas noches a todos los que van a compartir con nosotros este tiempo, donde vamos a hablar no de información, sino de esa desinformación que siempre de alguna manera nos rodea en este mundo semi-virtual, ¿no? Y de todas aquellas cosas que también pues, nos pueden hacer daño, como la ciberdelincuencia y algunos que otros consejos para ir por lo menos intentando que no nos tomen el pelo y tampoco, pues hombre, que nos estafen, ¿no? Así que una semanita más, Lorenzo, pues aquí estamos. Yo encantada de estar aquí en directo contigo y con todos. Y bueno, tenemos un montón de cosas por ahí para comentaros. La semana ha dado mucho de sí, pero yo creo que especialmente ha dado de sí en plan festivo. Por fin hemos vivido, ¿verdad? Unos carnavales sin ningún tipo de restricción. La gente, yo estoy convencida que todos, absolutamente todos, teníamos unas ganas terribles de compartir la calle. Nos ha acompañado, por lo menos por esta zona de aquí de Galicia, nos ha acompañado el tiempo, pero a día de hoy ya lo estamos pagando porque ha habido una bajada de temperaturas increíble y hemos pasado casi de la manga corta a otra vez el chubasquero Sí. y el plumífero, porque tela, tela. Creo que este fin de semana que viene no será tan generoso climatológicamente hablando. Ya te digo, Pero bueno, ya te digo, ya te digo. pues nada, y además Ha sido del... así. Así Y es, bueno, por lo menos ya hemos enterrado nuevamente la sardinilla, ¿no? Y sí. bueno, pues ahora ya sabes, estamos en Semana Santa, hemos pasado ya el miércoles de ceniza y nada, Bueno, nos espera ya. hay que decir que los andaluces el martes que viene tienen fiesta y en Baleares el Hay que, miércoles, de días de la verdad, comunidad respectivamente. Así oye, que, oye, bueno, es algo. oye, qué maravilla. ¿Ves? Siempre hay alguna alegría, a Dios Siempre, gracias. sí, siempre. Claro que sí. Vivimos en España, siempre hay alguna fiesta y si no, no la inventamos. Así que, ¿Tú te acuerdas aquello que decía hace unos años de que en España que se iban a quitar los puentes y todo esto, ¿sabes? sí. Porque ¿dónde quedó eso, Creo que más o menos cada año por el diciembre, cosas así, a principios de diciembre siempre sale el tema, pero es como lo del cambio de hora, que cada año sale dos veces el tema, pero después ya ni nos acordamos el resto del año. Y nada, y eso se queda en el olvido absolutamente y ahí vienen los puentes, los macropuentes y todas estas cosas. Sí. Hay cosas que van con nosotros mismos. Somos un país con ciertas peculiaridades y esas, las nuestras son esas y yo creo que es intocable. Pero no les viene bien a ninguno, ni a nosotros como ciudadanos, ni tampoco los administradores, ¿eh? No, O sea que es lo que hay. también vivimos mucho del turismo interno y los macropuentes pues generan turismo. Por lo tanto, tampoco, así como Efectivamente. lo del cambio de hora, pues igual podemos estar todos más de acuerdo que otra cosa. En esto, lo de los puentes, bueno, realmente sí que es cierto que a una parte, sobre todo el tema industria y tal, de fábricas y tal, sí que le puede afectar estos parones, pero también al otro tema que vivimos más de ello, que es el turismo, pues igual le interesa. Sí. Así que habrá que estar Los pendientes. servicios en España son los servicios y si son los servicios turísticos y de ocio, pues es lo que Claro, hay. claro. Es Pero así. bueno, que es lo que vamos a hacer. Pero a disfrutar de las fiestas aquellos que los tengan.
Pero bueno, peor estar en, Efectivamente, peor estar en Ucrania, que mañana pues sí. cumple un año desde que se inició la guerra. eh, y bueno, Sí. creo que traes ¿Te algo también de tu acuerdas, país. que hace ya un año, ¿Cómo pasa Lorenzo, el madre tiempo? mía, ¿Cómo pasa el hace tiempo? un año que hacíamos ahí especiales con todas las fuentes abiertas, con las opciones, porque evidentemente dentro del mundo de los bulos y de la desinformación ha sido espectacular. Acordaros que sigue activo, sigue activo ese estupendo mapa que tiene maldita.es, donde puedes ir clicando los diferentes países y la cantidad de bulos que se han desarrollado y que al final, en definitiva, pues son, en este caso, son ideológicos, tanto de una parte como de otra, para, pues bueno, dar a entender siempre esos elementos, para dar una manera bastante parcial de la situación. Y al final lo único que se consigue cuando son bulos ideológicos es tener siempre en cuenta que lo que intentan, en definitiva, es quitarnos ese contexto de cualquier situación tensa que se puede producir. El contexto es lo que nos da posibilidad de tener una visión mucho más amplia de solamente los datos que nos ofrecen en un momento determinado. Y eso sí que forma parte de la información necesaria que siempre tenemos que tener ante cualquier asunto. Entonces vale la pena ir con mucho ojo, porque cuanto más contexto tengamos sobre las informaciones, sobre la actualidad, más posibilidades tendremos de tener una mejor opinión formada de todo lo que nos rodea, que no es por nada, pero es mucho. O sea, porque Sí, sí. miremos por donde miremos, pues el mundo se sigue moviendo de forma muy convulsiva, ¿no? Y nosotros estamos en medio, nos guste o no. Sí, sí. Con lo cual, pues vale la pena, ¿eh? Y también una sorpresa que hemos tenido esta semana, un tema de que nadie se lo esperaba, el tema de Madeleine McCain, que ha vuelto después de muchos años a la palestra. Ya Sí, después nos hablarán de ello, que he visto que lo tienes preparado, pero que también nadie sí, era un tema que ya nadie prácticamente se acordaba de esta niña. Hombre, ya también hace sus ya te años que digo. pasó, también hace muchos años que pasó, pero bueno, Sí. así que Y vamos a ver, más que nada, porque todos los verificadores han estado ahí con este tema, ha sido absolutamente viral, era de esperar, hombre, evidente. Primero porque ya su origen de toda esta información viene de las redes sociales, todo lo que ha provocado ha viralizado muchísimo más y luego, hombre, evidentemente fue en su momento un tema de una desaparición de una nena terrible, donde, en fin, se vio involucrado diferentes cuerpos de seguridad de diversos países, la muchas cosas Interpol, raras, había muchas cosas raras y por ahí sí, en su día. sí, y Pero la bueno, verdad que la se solución a día quedó, de hoy pues, es sencilla, ¿eh? Porque con un test de ADN, hoy en día claro, se puede descartar muy ahí está. fácilmente, así que, pero bueno, a veces también le damos más Yo creo que bombo en a las definitiva, cosas de las que tienen, ¿eh? Porque la sí, solución, sí, pero bueno, sí, sí, debería ser, sí, el morbo sí. también vende. Veremos luego en nuestro apartado de desinformación, con nuestros verificadores de cabecera, veremos un pequeño resumen de lo que ha supuesto la viralización de este caso en este momento, los datos que realmente existen y, bueno, y luego, como se dice en estos casos, pues cada uno que concluya como crea más conveniente, aunque, como bien dices, Lorenzo, yo creo que al final este tema simplemente es tan facilito bueno, yo espero que el camino vaya por ahí, evidentemente. Efectivamente. Pues si te parece, vamos con el primer tema, que es ciberdelincuencia, que por aquí veo que es un email Pues sí, que, bueno, del Santander, ¿o no? pues sí, nos trae toda esa información una vez más INCIBE y la Oficina de Seguridad del Internauta, porque nos alerta de una nueva campaña de correos maliciosos que distribuye un malware de tipo troyano y, una vez más, pues suplanta a entidades bancarias. En concreto, han sido las dos de los casos que ha tenido constancia durante esta semana, que son el BBVA y el Banco Santander.
Los correos se identifican con el asunto confirming, aviso de pago, en el caso del BBVA, y en el confirming, facturas pagadas al vencimiento para el Banco Santander. Son los dos casos que han detectado desde INCIBE. ¿Qué ocurre? La dirección de correo simula una cuenta oficial. En este caso, por ejemplo, os traemos un pantallazo del Grupo Santander. Sí que hay una entrada de correo un poco difícil, @, pero eso sí, gruposantander.es. O sea, ya no tenemos no nos ponen en la duda de que termine en SW o en cosas así, sino que sí, es española. Ya sabéis que esta técnica, que se conoce como el email spoofing, ya hemos hablado alguna vez de esto. En este caso, elementos como, por ejemplo, que hay faltas de ortografía que alguna vez hemos comentado, que podemos detectar en estos tipos de correos maliciosos, no es el caso, pero sí que es verdad que carecen del logotipo de la entidad y el formato del correo, como podéis ver, es muy simple. Es una manera más, ¿no?, de engañar, ¿no?, de pulir ese intento de phishing. Claro, ¿qué ocurre? Que adjunto a este correo viene un archivo comprimido con esa supuesta carta de liquidación financiera y, claro, pues de alguna manera pues te avisa de que la revises para comprobar los datos. Al descomprimir el archivo, pues podemos encontrarnos como, en el caso de OSI nos dice, si vamos a comprobar el archivo con herramientas como Virus Total, pues nos encontramos con un malware, con una URL maliciosa y es tipo troyano, que evidentemente pues va a capturar pues muchísima información que podemos tener en nuestro ordenador, ¿no? Ya sabéis que la recomendación más importante siempre es ante cosas así que normalmente nunca nos llegan de nuestra entidad bancaria, es confirmarlo, su veracidad con la propia entidad bancaria antes de clicar en ningún correo, en ningún archivo que nos venga de un supuesto banco, ¿no? Hay que decir que también OSI da algunas recomendaciones que si ocurre y al final pues has caído en una cosa así, aparte de evidentemente ponerte en contacto con tu entidad bancaria, es interesante comprobar que tus datos no estén expuestos. Podemos recurrir al ecosurfing por si a lo mejor han podido ya no solamente datos, sino han podido acceder a fotografías, a material nuestro. Es interesante también recurrir al derecho al olvido, por si necesitamos eliminar datos privados. Y hay una herramienta muy interesante que es Testigos Online, que nos ayuda a verificar el contenido de dominios públicos y correos en el momento que te ha podido ocurrir esto, porque nos da la posibilidad de saber si nuestros datos están pululando por ahí. Y como ya hemos dicho ya en alguna ocasión, pues ante todo son cosas que nos pueden ocurrir y nunca nos olvidemos de denunciar ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Son denuncias muy difíciles, las cosas como son, pero por lo menos es importante detectar que ocurren estas cosas para que ellos, o por lo menos le demos algunas facilidades para la investigación posterior. Así que lo dicho, como siempre, los bancos nunca se ponen en contacto de este tipo de maneras y formas, y si lo tenemos y al final tenemos alguna duda, porque sí que a lo mejor puede ser que tengamos una cuenta en el BBVA, en el Banco Santander, que a lo mejor hasta porque no, estamos esperando alguna contestación de algo o alguna información sobre algo en concreto, vaya por Dios la casualidad, pero puede ocurrir, pues que verifiquemos con nuestra entidad bancaria de que ese documento es de ellos. Así que, en fin, una semana más, Lorenzo, ya sabes, los malos siempre andan por ahí. Siempre. Y con estos llaveros tan Y chulos, me ¿qué les encanta. pasa? Ay, Dios, es que este me encanta. Para mí es el bulo más chulo, entre comillas, de los que
Porque es que este bulo está desde 2016. Es casi ya mayor de edad. Casi, casi. Es, 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 es el ejemplo en fin, de lo que es un bulo, que nace, crece, se reproduce y resucita. O sea, es así. Esto yo creo que alguno a lo mejor se acordará, lo dicho, desde 2016 lo lleva desmintiendo la Guardia Civil. Son unos preciosos llaveros que dicen que lleva un GPS o localizador, que se conectan por Bluetooth y que por tanto eh, que te tienen, o sea, que te pueden localizar en cualquier momento. La policía, los buenos, los malos, los alienígenas, o sea, por favor, bueno, pues que sepáis que estos llaveros nunca han llevado GPS, nunca han llevado localizador, no llevan nada de nada. Pero si Así ya lo que, llevamos en el en fin, móvil, o lo sea, he traído. ¿para qué se van a gastar dinero con eso? Que debe costar lo suyo. Si ya llevamos el localizador en el móvil todo el día y lo llevamos en el bolsillo. Ha tenido todas las formas y maneras, que te lo regalan, que lo que hacen es te regalan un llavero de estos para seguirte hasta tu casa. Por favor, ojo. Pero bueno, me ha encantado, porque cuando lo he vuelto a ver esta semana digo, no me lo puedo creer. Y efectivamente, desde 2016 ya lo comenta maldita.es, que también evidentemente lo ha llevado a su aplicación, porque nuevamente ahí está, los llaveritos de colorines, ¿eh? Y se ha hecho viral otra vez, que es lo más cookie de todo. Pues Es bueno, lo que hay. ¿qué le vamos a hacer? Ahora vamos al siguiente. A ver, aquí tengo con los consejos de ciberseguridad de la OSI. Pues sí, porque me ha parecido muy interesante. Yo os invito a que vayáis a la página de la OSI, porque nos hace un resumen muy interesante de algo que además se ha empezado a escuchar mucho, que es el metaverso, ¿eh? Ese mundo virtual no sé, a mí me llamó siempre la atención el nombre ya de entrada, metaverso. Digo, Dios mío, versos, no sé, ¿eh? Bueno, pues que conste que es una nueva tecnología que la tenemos ya ahí a la vuelta de la esquina, eh, que sabéis muy bien que todo eso es que usando unos dispositivos como gafas de realidad virtual, que también hoy por hoy ya se utilizan en periodismo para hacer periodismo inmersivo, y, y pues nos hacen pensar que estamos dentro de él y nos permite actuar con ese entorno, ¿no? que nos propone, ¿no? Es verdad que hay ya bastantes empresas que tienen el foco en el metaverso, en la utilización de esta tecnología. Lo utilizan para asesorar a clientes, en reuniones, en eventos del mundo virtual, en Telefónica, por ejemplo, Deloitte, MCI Spain, Accenture. eh, no, pero es decir, de alguna manera no solamente, porque parece que solamente pueda estar destinado a ese espacio de los videojuegos que cada vez nos sorprenden mucho más, sino que hay un desarrollo muy interesante con esta tecnología. Lo vamos a tener en actividades sociales, en educación, en marketing, en comercio, en juegos, en el ocio y en los viajes, que me parece bestial, que puedas asistir a conciertos, visitar museos o ciudades de una forma virtual, que debe ser alucinante, vaya. Yo no sé, al final van a acabar con las vacaciones, vaya. Bueno, no sé yo, Eh, ¿eh? O también es... sea, una no, yo cosa es la espero que no, teoría, ¿eh? Yo espero que no. una cosa es la teoría de todo esto del metaverso Digo yo, ¿verdad, y la Lorenzo? otra es la práctica, porque en la práctica, aunque haya varias empresas que le quieran dar ahora mucho a esto, que tampoco ha avanzado mucho desde finales de Sí, los años 90, por lo que yo he visto, porque ya había cosas a finales de los años 90 y habrán avanzado un poquito, lógicamente, pero tampoco demasiado. sí, Y aunque haya grandes empresas como Facebook efectivamente. y otras que están muy detrás de todo esto, no veo al público muy receptivo. De momento, ya veremos en un futuro, puede ser que cambie la cosa, pero hoy en día ha salido Veremos esto a ver. del chat este que te contesta a lo que tú hablas y te escribe libros y te hace maravillas, y la gente se ha vuelto mucho más loca que el Ay, metaverso, sí, que por llevan más Dios. de un año intentando meterlo con palo.
Así que no Sí sé que es yo, verdad que necesita más elementos. no sé, hay Claro, algo el que no, metaverso necesita más elementos. no está acabando de cuajar ahora mismo. Y bueno, hasta que no. Claro. Y ojo, y también es verdad que, hombre, yo os puedo comentar que dentro del, como os decía antes, hay una especialidad que es el periodismo inmersivo, que, ojo, que está funcionando, aunque no nos damos cuenta porque no todos tenemos en casa unas gafas virtuales. Hay reportajes en Telecinco, en Antena 3, en Televisión Española, que si tienes esas gafas puedes ver ciertos reportajes, especialmente, por ejemplo, desgraciadamente, en temas bélicos, en guerras, y que se utiliza esta técnica. No es como lo que es el metaverso como tal, porque de alguna manera sería como que si estuvieras andando por la ciudad, eh, pero se acerca muchísimo. Y sí, y yo en eso también estoy de acuerdo contigo, Lorenzo. Le queda yo creo que un camino aún muy largo y yo es porque creo que en definitiva todavía no se ha apostado para incorporar esos elementos tecnológicos que necesitaríamos para todo eso, ¿no? Además es Pero bueno, en muy definitiva está ahí. costoso, muy costoso. A mí, las imágenes que Claro, veo, no yo sé, creo que sí. hay mucha gente que a lo mejor no me entenderá, ¿vale? Porque es algo de que solo lo hacían la gente de finales de los 90 que tenían ordenador con internet. Había una especie de mundo virtual, de un Sí, metaverso, ya por aquel entonces que se llamaba Second Life, que por cierto, si lo buscáis sigue existiendo, tal efectivamente. y cual estaba en los Sí, 90. sí, sí, sí. Y tú ves lo que presenta Facebook. Yo no he entrado en el metaverso con las gafas. En aquel entonces no era con gafas, era con el ordenador. Pero parece lo mismo. Parece un videojuego de los años 90. Ahora ya veremos en un futuro cómo Veremos a ver, avanza. veremos a ver. Sí que es Si verdad, es que avanza, si es sí que que es verdad avanza. que, claro, sí que es cierto que en ciertos ámbitos, por ejemplo, en el ámbito militar y en el sanitario, es verdad que sí que está empezando a utilizarse eh, para prácticas, por ejemplo, en operaciones en quirófano o, por ejemplo, para entrenar y simular. Pero yo creo que eso también antes ya se estaba haciendo sin llegar a esta tecnología. Claro. No, y Y es por lo aparte, que yo creo que lo que sí tú tienes dices razón. Que hay es un todavía nicho hay muy claro, específico. No es sí, el público en general. sí, Que a lo mejor queda, a lo mejor, porque a veces también ha pasado que varias empresas apuestan por algo, eso después queda solo a nivel empresarial, digamos, para empresas y nichos específicos, y a nivel de calle al final pues no triunfa, también claro. se podría dar el caso. Pero bueno, ya veremos. Y yo creo, Lorenzo, además, creo, es una humilde opinión, que yo tampoco soy muy, en fin, experta en todo esto, pero, pero sí que es verdad que para entrar en el mundo del metaverso, pues se requieren, como decíamos, ¿no? Muchos dispositivos, como esas gafas, como esos mandos, como esos micrófonos, Y algo que no es como esos barato, audífonos. no es Y barato nada de todo eso. claro, y además, imagínate, Lorenzo, todos esos dispositivos también van a seguir siendo, como ocurre con el resto de aparatejos en Internet, de ataques informáticos. Y Claro. por tanto, aumentamos la vulnerabilidad, ¿no? Y yo creo que eso tampoco lo tienen todavía muy clarificado. No, no. Eso es Entonces, puede como, ser al mismo tiempo. ¿te mm, acuerdas? Hará como 10 años más o menos, que salió el 3D en el cine. Que salió en un montón de salas, todo el mundo, oh, el 3D en el Sí, cine, sí, 3D en el cine, 3D en el sí, cine, y al final sí, sí que hay sí, sí, 3D en sí, el sí, sí. cine, en casa también empezaron a salir teles 3D, pero ahora ya ni se venden, y en el cine, pues a lo mejor hay una o dos salas con suerte en tu ciudad y poco más, o cuatro, Y depende de punto y si... final, claro que O sea, sí, sí, existe, pero se ha quedado como algo muy específico, así que, bueno, ya veremos lo que nos depara el futuro. cierto. Pues sí, de todas formas, lo dicho, importante, porque en definitiva está ahí, porque se nos está hablando mucho y me ha parecido muy interesante todo el trabajo recopilatorio que han hecho en la OSI para explicarnos bien de todo esto. Os comentan además otros peligros, que todo lo que significa amplificar nuestras opciones
en el ciberespacio supone, pues ya os podéis imaginar, como os decíamos, pues eso, la posibilidad también de vulnerabilidades, de casos de acoso, de grooming, y hasta me parecía una cosa interesantísima porque llegan a hablar de esos peligros físicos, porque de esa forma inmersiva, ¿no? De estar funcionando, ¿no? En un lugar, pues bueno, pues que seamos conscientes que también pues, pueden traer accidentes, porque a lo mejor no, en fin, seguimos teniendo los pies en donde estamos, no donde nos dicen que estamos. Entonces, pues bueno, es todo la verdad que no se pone ni a favor ni en contra, evidentemente es información, pero es interesante, y si os apetece saber un poco más, pues la OSI, como todos los meses, nos trae algún reportaje sobre este tipo de cosas. Que por cierto, tenemos ahora el reportaje de la OSI, de otro tema, pero... Sí, porque tenemos, en este caso, son unas preguntas-respuestas de la psicóloga en ciencia cognitiva y lenguaje, Begoña Díaz, que nos habla ¿os acordáis que la semana pasada hablábamos de alguna de esas teorías de la conspiración, ¿no? Que resultan tan atractivas y que por tanto facilitan su viralidad todos los días, Y entonces pues nos habla un poco de qué es eso, ¿no? ¿Por qué pueden llegar a confundir tanto a la gente y resultar nocivas? ¿Por qué triunfan tanto en nuestros entornos, ¿no? Y nos lo explica estupendamente bien Begoña Díaz. Vamos a verlo. Pues vamos allí. Primero, con respeto. Nadie quiere estar equivocado, ¿no? Estas personas que tienen quizás estas creencias un poco conspiranoides, realmente no quieren hacer un daño. Simplemente, ¿no? Se han creído ciertas teorías. Entonces siempre nos tenemos que acercar a los demás desde el respeto, sin decirles, estás equivocado, ¿no? Y nuestra única arma es ofrecerles la información real, pero aportando también la fuente. No podemos decir, yo creo, yo he oído, ¿no? Tenemos que decir, bueno, pues la Organización Mundial de la Salud, ese organismo, ¿no? Que vela por los intereses de toda la población mundial, ha dicho, ha recomendado tal cosa, ¿no? Haciendo siempre pues, ese buen uso de la información que tenemos y de dónde la hemos sacado, porque si no acabamos entablando una discusión de yo creo, tú crees, y ahí no podemos, ¿no? Ganar en esa batalla. Siempre tenemos que informarnos bien, guardar bien esa información en nuestra memoria y aportarla en este tipo de debates. No podemos hablar de personas mentirosas, yo creo, sino momentos en los que alguien, por algún interés, lanza una mentira, ¿no? Pero ese interés que tenga la persona puede ser tan sencillo como querer llamar la atención a veces, ¿no? Otras veces detrás pues, hay intereses económicos, políticos. Es difícil encontrar una única explicación, pero siempre detrás de una mentira se busca un beneficio. Nuestra misión es ver un poquito más allá de la mentira y saber qué está consiguiendo esa persona teniendo nuestra atención y nuestro seguimiento. Normalmente, pues estas teorías, ¿no? Hacen un arraigo en nuestros miedos, en el no saber qué va a pasarnos, en no saber si vamos casi a sobrevivir. En este sentido, estamos en un momento de estrés en el que quizás no pensamos con total claridad porque estamos más en un estado en el que tenemos que luchar contra algo, ¿no? En vez de estar en un estado más racional. Estas teorías de la conspiración pues, suelen salir, ¿no? En esos momentos en el que hay un estrés un poco generalizado. Pero también tiene sentido, ¿no? Que triunfen estas teorías de la conspiración porque el ser humano al final lo que quiere es saber y conocer, ¿no? Somos una gran sociedad gracias a que sabemos muchas cosas. Y cuando no sabemos, ¿no? Siempre vamos a ir a buscar esa información, necesitamos conocer.
Y en ese momento es donde, en la falta de explicaciones o de encontrar un sentido a lo que pasa, es cuando aparecen estas teorías y tienen un gran calado en la sociedad. Pues ahí estaba esta información bien interesante y con mucha razón. De alguna manera, saber también a veces por qué, con qué tipo de pseudoinformación nos encontramos, por qué, porque a veces las conversaciones con amigos, con familiares, ¿no? No es tanto porque nos quieran mentir, sino que ellos se creen algo para darnos soluciones y, como bien decía la doctora Begoña Díaz, en tiempos de incertidumbre es tan fácil porque todos queremos respuestas, ¿no? Aunque a veces las respuestas pues son un poco, pues eso, involucionistas, ¿no? Entonces, pues bueno, que lo tengamos en cuenta y como tenemos en definitiva la posibilidad de detectar toda la masa informativa que nos llega por redes sociales y por internet, pues que sepamos también apaciguar, ¿no?, nuestra mente y saber detectar qué es lo que sí que nos da información y que en definitiva pues simplemente es un bulo o simplemente una información interesada por parte de algunos, ¿no? Pues bueno, ahí lo tenemos. Si te parece, seguimos, en este caso con la transparencia. Sí, No, no sí, de nos Pedro vamos con Sánchez, los... sino la transparencia de la información. Sí, exacto. Sí, porque los compañeros de Cibio ya sabéis que en su página web nos hacen todos los días un resumen de lo que sale en el Boletín Oficial del Estado, de aprobaciones de decretos, leyes que pueden ser interesantes para nosotros que somos los administrados. Y en esta ocasión, esta semana os traigo algo que a mí me ha llamado mucho la atención, también por eso lo ha puesto tal cual los compañeros de Cibio, porque el BOE de esta semana, en uno de los BOEs, se recoge un decreto que suprime el alto comisionado para España Nación Emprendedora, que posiblemente ninguno de nosotros sabía que existía ese organismo, que se creó hace 3 años, que dirigía quien está en la fotografía con el actual presidente, Francisco Polo, y ahora pues lo han suprimido. Ha tenido 3 añitos y se ha suprimido. Lo hace porque, según asegura el propio texto en el BOE, ha alcanzado los objetivos que motivaron su creación, nombrando, entre otras iniciativas, la aprobación de la ley de startups, que es verdad que se puso en funcionamiento, y, por tanto, se elimina esta oficina dependiente de este alto comisionado, ¿no? Hace menos de un año, en marzo de 2022, este organismo celebraba, según una propia nota de prensa del Gobierno, la constitución y puesta en marcha de su órgano asesor, es decir, que no hace ni un año se siguió creciendo ese organismo con profesionales independientes que asesoraban a esta oficina y, bueno, pues ahora, pues, en fin, ha finiquitado. En el mismo decreto que reorganiza la estructura de la Moncloa, porque esto dependía directamente del gabinete del presidente del Gobierno, pues se refuerzan las funciones en ese gabinete de la Oficina Nacional y todo de alguna manera se queda estructurado. Me encantan estos nombres que ponen porque quedan guay, ¿no? Y ahora se va a llamar la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País a Largo Plazo y que va a depender directamente del director del gabinete. Así que decimos Necesitas adiós una a un tarjeta de visita organismo, desplegable para poner el nombre. pero totalmente, Mínimo de Oficina 3 Nacional pliegues, de tríptico. Prospectiva y Estrategia. Sí, sí. También es verdad, en el mismo, claro, en la misma ubicación del BOE, también es verdad que añade también en el texto que se ha realizado un valioso trabajo asesorando al presidente del Gobierno en la toma de decisiones desde la perspectiva de la gobernanza anticipatoria. También ha estado bien.
lo de gobernanza anticipatoria, No sé más qué que quiere nada decir, porque pero a día seguro de que lo hoy usarán. el que se pueda anticipar, el que se pueda anticipar a lo que pasa en este mundo, madre mía, hay que darle un premio, no me fastidies. Pero ya a lo mejor por eso, igual a lo mejor, pues han reestructurado de otra manera estas cosas, ¿no? Pero bueno, lo dicho, tenemos un organismo menos, pero se amplifica, no os olvidéis, la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País a Largo Plazo. Ea, ahí Bueno, queda. pues seguiremos hablando de esto a largo plazo, supongo. Bueno, igual A dura largo poco plazo. plazo, o sea, bueno, nunca se sabe en este país. Veremos ese plazo, ¿dónde queda? Vamos a Sí, ver. sí, sí, sí. Vamos con la Nos vamos con los evolución. datos. Ahí estamos. Sí, de las ventas y empleo en el sector servicios. Nos los trae esta semana entre muchísimos datos, como todos los días y todas las semanas. Os he querido traer este porque, en definitiva, significa economía y aquí sí que es futuro para nuestro país. Como podéis ver, las variaciones de ventas del sector servicios con respecto al año anterior son estadísticas hechas en gráficos que nos lo hace todo más visual y son los indicadores de estas actividades según los datos del Instituto Nacional de Estadística, del INE. También hay otra gráfica que es la evolución de la facturación de servicios en España. Como podéis ver, digamos que hay un cierto equilibrio, pero sí que han habido en los últimos meses pues una gran variación. Es lógico y normal también, estamos a final de año, hay más fluctuaciones y también pues tenemos la crisis económica por el tema de las energías, que también evidentemente afectan, ¿no?, al desarrollo de estos sectores, ¿no? Y en otro gráfico que encontramos la variación mensual, vemos también que han habido ahí unas fluctuaciones en la mitad del año pasado hombre, vemos datos interesantes como, por ejemplo, que la media en 2022 por ejemplo, agencias de viaje y operadores turísticos, pues ha tenido un incremento del 145% respecto al año anterior. Es lógico y normal, estábamos saliendo de todas esas restricciones, el 22 un poco ha ayudado a todo eso, pero es el sector que evidentemente más subida ha tenido, igual que el transporte aéreo, que llegó a tener un tanto por ciento anual de subida del 38%, y en la media de todo el año 2022 es de un 106% más que en el 2021. Otros servicios como el transporte por taxi, comercios al por mayor especializados, también han tenido subidas entre el 25 y el 20%. Todo lo que son servicios de comidas y bebidas también, un 25%. Otros transportes terrestres, como pues el autobús o el tren, pues también han tenido un 20%. Y luego los intermediarios del comercio también han tenido unas subidas más pequeñas, del 4,9%, pero al final en la media de 2022 se queda pues a un 27% más de 2021. Así que bueno, la verdad que los datos no son malos y esperemos a ver este 2023 con este alargamiento de la crisis bélica de Rusia con Ucrania, lo que nos trae, cómo se desarrolla, pero bueno, la expectativa por lo menos es bastante equilibrada, ¿no? Han habido ahí fluctuaciones, pero tenemos, como podéis ver, vuelve otra vez un poco en esa línea de una buena estabilización, y ya veremos cómo se desarrollan otros aspectos de la economía, ¿no? Pues ya veremos, a ver qué nos trae el futuro. Veremos, Un poco incierto, veremos. pero ya veremos. Seguimos ahora, sí que nos vamos ya con la Cierto. desinformación y eso, mentiras, Sí, bulos.
Y nos vamos precisamente con Maldito Bulo y nos vamos con esto que comentabas de Madeleine McCann. Sí. Para ponernos un poco en antecedentes, hay una joven polaca de 21 años que ya hemos comentado, se ha hecho viral tras intentar demostrar en redes sociales que es Madeleine McCann, la niña británica que, poniéndonos un poquito en antecedentes, pues desapareció en el Algarve portugués en 2007. Imaginaros todos los años ya que han pasado. Esta joven se llama Julia Faustina y ha publicado en sus perfiles personales de Instagram y TikTok, además con cientos de miles de seguidores, algunas imágenes para querer demostrar que ella es Madeleine. Ha pedido, gracias a esta macro campaña que le ha salido redonda en redes sociales, ha querido ponerse en contacto con Jerry y Kate McCann, los padres de la nena Madeleine McCann, más que nada porque piensa que serían dos verdaderos padres, y un poco denunciando que hasta ahora pues tanto la policía británica como la polaca pues que la han ignorado. De alguna manera, Maldita.es nos da estos datos sobre esta muchacha, Julia Faustina, de 21 años. Si fuera Madeleine, o sea, la pequeña Madeleine a día de hoy tendría 19 años. Sin embargo, la joven, ante esta diferencia de edad, reconoce que su edad podría estar equivocada. ¿Cuánto Hace dice directos en cuánto Instagram para tiene? explicar este tipo. ¿Cuánto tiene? Ella dice que tiene 21 años, Bueno, pero 19, la niña, 21 sí Madeleine podría estar McCann, equivocada. Es claro, razonable. claro. También es verdad que hay un elemento que ella ha pedido a sus padres, ¿no?, con los que ha convivido estos años. Le ha pedido el certificado de nacimiento, pero nunca se lo han querido entregar, ni puede conseguir un certificado como tal, que es un elemento más que todavía le da más oscuridad a todo esto. Claro. Sí que es verdad que ella también dice que no recuerda gran parte de su infancia. Parece ser que sí que ha tenido, o cuando era pequeñita tuvo problemas, no estuvo siempre con los padres que está ahora, y ella sí que tiene solamente una sensación de un recuerdo, que no vea si está con la familia, pero sí que recuerda un sitio cálido en el que había playa y edificios con apartamentos. Claro, todo parece que vaya encajando, ¿no? También es Claro. verdad que ha hecho diferentes vídeos, ha tenido más de 7.000 visualizaciones los vídeos que ha subido Faustina, porque evidentemente ha creado pues un impacto muy importante, y ella más que nada para dar más pruebas por las que ella piensa que puede ser Madeleine, y es en concreto por una marca que la niña, o las fotografías que nosotros conocemos de Madeleine, la pequeña Madeleine, sí que es verdad que tiene una marca en uno de sus ojitos, y ella se ha hecho fotos para que se le vea que efectivamente también tiene esa marca en ese mismo ojo. En fin, verdaderamente es todo un mundazo, porque es verdad que lo decíamos antes, ha tenido un gran impacto, una gran viralidad. En Instagram acumula más de 500.000 de seguidores, en TikTok supera los 100.000, y posiblemente seguirá más, o sea, porque todos los días en algún momento podemos encontrar en el trending topic por ejemplo, de Twitter, sale algo de Madeleine, ¿no? En cuanto a los datos que sabemos, en cuanto a lo que en tal caso podemos saber oficialmente, pues podemos decir que
ninguna de las policías involucradas en el caso Madeleine McCann, es decir, ni la británica, ni la portuguesa, ni la polaca, ha dado ninguna explicación o ha dado algún dato sobre lo que está comentando esta muchacha. Ella ha intentado que se pongan en contacto con ella los padres de Madeleine y según ha dicho ella mismo, sí que parece ser que se habría tenido la oportunidad de recibir el apoyo tanto de la madre como del padre de Madeleine para acceder a las pruebas de ADN. ¿Qué ocurre? Que en concreto tampoco los padres no han hecho ningún comunicado oficial diciendo que se vayan a hacer esas pruebas, con lo cual todo está en lo que comenta la joven, ¿no? Julia Faustina. Así que verdaderamente veremos a ver en los... Lo más guarro que he visto de este tema, y lo voy a comentar porque sí que lo he visto, es una chica joven que se parece mucho a la chica que dice que es Madeleine McCann, ¿vale? Que tiene OnlyFans, que se está haciendo pasar por la chica que dice que es Madeleine McCann para obtener suscriptores y ingresos de esta persona. Eso es lo más guarro que he visto. Madre mía. ¿Ves cómo al final es todo un lío? ¿Ves? Sí, siempre hay alguien, pero sí. Madre mía. Siempre hay gente que se intenta aprovechar de los demás. Lo vemos todas las semanas, Lorenzo, desgraciadamente. Pero bueno, es un tema absolutamente delicado y bueno, claro, yo no sé no sé qué pueden pensar, porque evidentemente, lo dicho, oficialmente los padres de Madeleine McCann no han hecho ninguna declaración oficial, ninguna rueda de prensa, tampoco, porque me imagino yo que se hubieran puesto en contacto, ¿no?, con los medios de comunicación para decir, sí que vamos a hacer las pruebas de ADN. Yo me imagino en tal caso, por intentar darle un poco de racionalidad. Como ha habido tantas cosas raras durante tantos años, pues ahora igual más vale mantener un poco a poco, el sosiego, sí, con calma, y ya veremos, porque hacerse ilusiones de algo que después resulte que la prueba, por ejemplo, sea negativa, tiene que joder mucho a esos padres también. Por lo tanto, más vale hacerlo, pero con tranquilidad. Sí. Bueno, a ver, seguro que nos traerá cola en los próximos meses. Claro, yo no sé, quiero pensar que la propia policía está haciendo averiguaciones de cómo funciona esta muchacha. Evidentemente, aunque ella no pueda conseguir, si no puede conseguir esos datos de filiación, pues hombre, es un tema también a investigar, sea o no Madeleine McCann, porque nadie puede estar sin filiación. No, y aparte de que una partida de nacimiento, o sea, si es Madeleine McCann también, para los padres adoptivos de esta niña y toda la trama que habrá detrás, también va a traer cola durante tiempo. Por supuesto. Pero bueno. Vámonos al bulo del Pepe. Muy oscuro, todo... Sí, muy oscuro. Vamos a... Este también es interesante, pero es muy típico porque ya hemos hablado de casos de este tipo de bulos en redes sociales, especialmente en Twitter. Se utiliza cada vez más. Es terrible, además, pero es así. Es una imagen que no es cierta en este caso, pero que a veces se puede dar por una mala manera de expresarse. Porque, a ver, a veces te quieres expresar de las personas que cumplen X requisitos y los que no, y dices los que cumplen estos requisitos y los normales. No, los otros también son normales, pero a veces también es una mala expresión. En este caso es un bulo, pero a veces también nos expresamos como el culo. En este caso, en este caso es un bulo y está hecho adrede, primero porque la presidenta de la Comunidad de Madrid, sabéis que estuvo hace una semana en Israel, y claro, le vino al pelo al que quiso
hacer este bulete, ¿no? Y bueno, en definitiva, se hizo viral precisamente por la expresión, como decía Lorenzo, que era una cuenta oficial del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, donde se decía que Madrid es un lugar cada vez más reconocido en el mundo y de acogida, seas judío o una persona normal. Bueno, claro, es un montaje realizado a partir de otro tuit que sí que se hacía referencia a las personas judías del Partido Popular de Madrid, pero evidentemente hablaba de que Madrid es un lugar cada vez más reconocido en el mundo, esa apertura y acogida, que es para recoger pues unas declaraciones que hizo en ese viaje la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es tan facilón de ver que es un montaje, porque el tuit original, donde ya os hemos dicho que no aparecería esa expresión de seas judío o una persona normal, que es evidentemente despectivo, pues si nos damos cuenta, el que se ha hecho viral, que es se puede ver que la captura se difunde y siempre tiene el mismo número de visualizaciones, 3.428. Es decir, no es un tuit original. El original lleva más de 208.000 reproducciones y por tanto este siempre está en la misma numerología, ¿no? Así que nos gusta traer este tipo de cosas porque vamos a ver, nosotros hablamos muchas veces de lo que nos dicen los políticos, de cómo les guste o no y lo tienen que reconocer, pues hombre, hace mucho marketing de todo de lo que hacen y dicen, pero a veces también se la cuelan, ¿eh? O nos la intentan colar a nosotros, que no es lo mismo, ¿no? Y en este caso, pues se la han intentado colar pues también a la Comunidad de Madrid y al Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Así que, lo he dicho, no dijo nada de personas normales o anormales, es lo que hay. Bueno. Siguiente, en este caso, no sé qué es, ya me perdió. En este ¿Os caso, acordáis de lo que ocurrió con el accidente de tren en Jabugoa hace 3 sí, semanas? Os hablamos la semana pasada de todos los... Bueno, pues seguimos en la misma línea. En esta ocasión se ha hecho esta semana, para seguir en R que R con lo mismo, un vídeo de una nube oscura sobre una ciudad en Estados Unidos. Dicen que es Jabugoa. Se ha hecho viral tanto en Twitter como en Facebook como en TikTok. Acordaros que fue bastante desinformador todo lo que ha aparecido durante hace 2 semanas tras ese accidente de tren, que venía además de paso después en fin, del sabotaje de aquellos globos chinos y de otras cosas que todavía no sabemos que estaba volando por ahí. Y tampoco lo sabremos hay que nunca, decir, pues creo, ¿eh? bueno, que yo creo que no, porque al final, como puedes ver, todo lo que se difunde de una forma tan rápida y tan espectacular, la verdad que nos olvidamos, tenemos una memoria de pez absoluta con la actualidad y nos olvidamos. Ya nadie habla de los alienígenas, ni de los ovnis, ni tampoco de estas cosas. Y por eso las redes sociales juegan mucho con este tipo de cosas para recordarnos, pero de mala manera, ciertos inputs, ¿no? de la actualidad. En realidad, la nube, que sí que es verdad, es de gran tamaño, como se puede ver en el vídeo, pues fue grabada en un centro comercial en Portland, en Oregón, o sea, nada que ver con Iowa. Y las imágenes en verdad están circulando por lo menos desde agosto de 2022. Es decir, no tienen nada que ver con el descarrilamiento del tren con sustancias tóxicas. Una búsqueda con un Google Lens o con cualquier otro que sabéis que se puede, como herramienta que se puede hacer esta búsqueda, pues encontramos este mismo vídeo en TikTok el 27 de enero, el 13 de noviembre y el 12 de agosto de 2022. Es decir, que en verdad casi nos vamos a principio del año pasado de este problema que hubo en un centro comercial en Portland, ¿no? La propia internauta se ha hecho tan viral que la propia internauta que compartió en el mes de agosto este vídeo
ha tenido que aclarar que las imágenes no son actuales, que el vídeo no es falso, pero que no tiene nada que ver con lo ocurrido con el descarrilamiento del tren, ¿no? Y que al final, en definitiva, lo único que hizo pues fue compartir un vídeo que le pareció un fenómeno hermoso y asombroso. Bueno, pues, pero bueno, la ha liado bien liada, pobrecilla. La Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos, que ha sido la encargada durante todo este tiempo de inspeccionar la zona, sigue dando los mismos datos concluyentes de que no se ha provocado grandes daños y que no debe haber ninguna preocupación al respecto, y que en ningún caso estas imágenes corresponden a ese momento y al desarrollo de las consecuencias de ese descarrilamiento. Así que no os creáis ningún tipo de cosas que vengan de todo. Es verdad que se está utilizando mucho este tipo de vídeos, de imágenes, para lo que os comentábamos la semana pasada, de esas teorías conspiranoicas, que en definitiva lo único que nos quieren provocar evidentemente es el miedo ante la incertidumbre que desgraciadamente pues tenemos. O sea que, pero lo dicho, no tiene que ver nada con la zona de que ocurrió el accidente. Pues vaya, sigamos con más cosas falsas. Ay, ay, Protocolos. ay. ¿Qué? Pues nos vamos con Verificar Radio Televisión Española, porque nos trae el resultado de una consulta que se realizó a este verificador por WhatsApp, y es de una página web que a mí y la he traído porque jugar con la salud es tremendo, ¿no? Y en este caso, pues promueve la venta de un protocolo para una vista siempre joven, y se presenta como un método 100% natural y que promete frenar y revertir la pérdida de visión de las enfermedades oculares más graves. Claro, una cosa así, pues hay muchas personas que pueden tener problemas en la vista, o han ido al médico y le han dado la información sobre que tiene algún problema, pequeñas patologías oculares como cataratas, el glaucoma, que es tan tremendo, o la degeneración macular, que está asociada siempre a la edad, ¿no? A hacernos más mayores. Pues un tal doctor Pescatore pues está vendiendo ese protocolo para una vista siempre joven, no es por nada, con un precio, como bien pone, extraordinario, de 189 euros. El cliente recibe 3 informes complementarios en formato PDF y 3 lecciones extras de regalo. Y eso sí, bajo la promesa de que vas a volver a ver como cuando eras joven, ¿no? Y a buen precio, En por lo que veo. concreto, un precio bárbaro, ni que fuera por Amazon, vaya. Diferentes consejos de farmacéuticos, de colegios de farmacéuticos, de oftalmología, pues han dado el aviso de ojo con este tipo de cosas, que evidentemente es un engaño absoluto. Un engaño absoluto. En primer lugar, cualquiera de las patologías que pueden tener en la vista, como os decíamos, las cataratas o el glaucoma, no tienen un tratamiento común. Cada dolencia, cada patología tiene un tratamiento, y por tanto no puede haber nada que pueda servir para las cataratas, para el glaucoma, para la presbicia. Seamos sensatos, y cuando veamos este tipo de cosas, que además desgraciadamente se hacen virales muy fácilmente, todo lo que tenga que ver con la salud, pues que no caigamos en estas falsedades y en estas estafas, en definitiva, ¿no? Y que tienen que ver con la pérdida de visión, que es una de las cosas pues más importantes, ¿no?, que tenemos, ¿no? Así que os traemos siempre de vez en cuando cosas de estas, porque todo lo que tenga que ver, yo siempre digo lo mismo, nos podemos reír con algunas desinformaciones, pero estas cosas no, porque estas cosas tienen que ver con la salud de uno y mal, ¿no? Sí. Pues sigamos aquí. Más bulos, más cosas. En este caso, eh, Sí. que ya no Pues nos desayunemos. viene, pues nada, nos,
Es un mensaje de tweet que se hizo viral, parece mentira, pero bueno, que aseguraba que la Unión Europea ha pedido a la población que abandone el desayuno como medida para preservar el medio ambiente, y se le atribuye además a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En concreto dice: el desayuno no es necesario, con lo cual vamos a quitarlo de nuestra dieta. Evidentemente, vamos a ver, se hizo viral, yo estoy convencida que se hizo viral por las risas, digo yo, porque no creo, bueno, habrá gente que a lo mejor sí, que se lo, no sé, que se lo creyó, pero en ningún caso, evidentemente, la presidenta comunitaria ha realizado esas declaraciones, y el propio servicio de prensa de la institución pues confirma que ese mensaje evidentemente es falso. En poco tiempo acumuló más de 1.600 retweets y más de 2.700 citas citando este tuit. Evidentemente, como os decía, no hay ninguna declaración, ningún informe, ninguna noticia como tal de que esto fuera dicho. Además, en fin, no tiene ningún sentido. Pero sí que es verdad, de todas formas, que la cuenta de Twitter que publica este tipo de mensajes, entre ellos es un perfil ya conocido porque difunde de forma sistemática desinformación de la Comisión Europea. O sea, les tiene manía. Y acordaros que, en definitiva, hay perfiles que de alguna manera responden a todo lo que se cuece de cara a las teorías conspiranoicas, donde se intenta deslegitimar a líderes e instituciones, y en concreto a la Comisión y al Consejo Europeo. Hay una campaña bestial dentro de esas teorías conspiranoicas contra la Unión Europea, y este es un ejemplo más de lo que intentan hacer. Acordaros que también lo trajimos aquí, que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea había vetado el cristianismo. Hace unas semanas, ¿os acordáis? Que se hizo viral. Bueno, era mentira. O también acordaros que la Unión Europea había prohibido las calefacciones de leña precisamente al principio de invierno, cuando había personas que se estaban planteando, claro, según donde vivan, la posibilidad de volver a esa calefacción o esas estufas de leña. Y también metieron por en medio a la Unión Europea de que había prohibido las calefacciones de leña. Así que cuidado, porque hay perfiles en concreto en Twitter que funcionan muy bien con este tipo de mensajes falsos, y que en definitiva es una campaña, esa sí que es una campaña muy bien orquestada para deslegitimar, ciertas instituciones y ciertos líderes que no les gustan, vaya, en fin. Bueno, pues seguimos. En este caso, Ay, algo señor. que aprenden los niños de 4 años, pero que no lo aprenden. ¿O sí? Pues sí, este nos lo trae o nuestro otro verificador neutral, que además ha sido noticia en informativos, porque se ha hecho absolutamente viral en redes sociales. Es una imagen de un libro de educación sexual que, según aseguran algunos usuarios, se trata de un libro de texto para niños de 4 años de Castellón. En realidad, es un libro de lectura que no se incluye en la guía de educación sexual que elabora la Comunidad Valenciana, y no forma parte del currículo o del sistema educativo de la región. Desde Neutral en concreto se han puesto en contacto con la autora, que es Cristina Torrón. Es un libro de lectura, Tu cuerpo mola, aprende a descubrirlo, y está dirigido a niños a partir de 9 años. ¿Por qué? Pues porque, evidentemente, como decía la autora y recalcó en su propia opinión, un niño de 4 años no puede entender todos estos conceptos porque es demasiado complejo. Lo que denuncia este bulo, evidentemente, es un poco retrógrado,
porque evidentemente miente, al realizar la búsqueda de esa imagen que utilizan para hacer viral este bulo, pues se obtiene efectivamente un enlace a la página web de Amazon en la que se vende este libro, y en ningún caso evidentemente responde a ninguna fotografía de documentación propia de la Consellería de Educación Valenciana, ni tampoco como una guía curricular en la educación valenciana. Es así de burdo, tanto es así que de todas formas ha llegado hasta a las Cortes Valencianas, y evidentemente, pues bueno, estamos en lo de siempre. Hay una parte política en nuestro país que excede y a veces miente sobre cosas que se viralizan en redes sociales y que evidentemente pues no tienen nada que ver con la realidad. Como bien han comentado la propia Consejería de Educación de la Generalitat, a Neutral, pues hombre, no tienen ningún rigor este tipo de afirmaciones virales, ya solamente pensando que menores entre 3 y 5 años, pues hombre, que no dominan la lectoescritura, con lo cual sería una chorrada, ¿no?, que tuvieran un libro así. Pero, aún así, de todas formas, ese libro no está dentro de las guías de educación sexual que proporciona la Generalitat para el profesorado en etapa educativa, en cada etapa educativa, ¿no? Ni tampoco forma parte ni del libro de textos ni material para los centros educativos. Así que es una mentirijilla que va siempre por el mismo camino, Lorenzo. ¿Qué vamos a hacer? Pues vaya. Pues vámonos al Fast Check. En este caso empezamos hoy con nuestro querido presidente, Pedro Sánchez. Con Pedro Sánchez. Pues empezamos con el presidente del Gobierno, que afeó hace unos días al Partido Popular, por supuesto, haber votado en contra del Real Decreto de Igualdad Retributiva, que él llamó, ojo, es un Real Decreto de Igualdad Retributiva, y que él llamó Ley de Igualdad Salarial. En concreto dijo: este es un gobierno que ha aprobado la Ley de Igualdad Salarial. Ayer hubo un informe que se publicó por parte de Comisiones Obreras que decía que había reducido a mínimos históricos la brecha salarial entre hombres y mujeres, y ustedes votaron en contra de esa ley, dijo el presidente del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que nos ha patinado. Pedro nos ha patinado. ¿Por qué? Lo que aprobó el Ejecutivo para igualar los salarios no fue una ley, sino un Real Decreto. Y el Real Decreto se aprueba en Consejo de Ministros y no tiene que refrendarse en el Congreso, ya que no tiene carácter de ley. Con lo cual, era imposible que el Partido Popular votara en contra o a favor de ese Real Decreto, porque no es una ley y, por tanto, no pasó a ser refrendada en el Congreso. Neutral, ya sabéis que siempre se pone en contacto con el gabinete de comunicación, en este caso de presidencia, pero claro, pues no han obtenido respuesta, ¿no? En concreto, Neutral, además, por si acaso, evidentemente se pone siempre, ya sabéis que siempre se pone en contacto con expertos. En concreto, esta vez fue con Javier Tajadura, catedrático de Derecho Constitucional, de la Universidad del País Vasco. Y como bien explica, un Real Decreto no tiene carácter ni rango de ley, es exclusivamente reglamentario. Por ello, cuando el Consejo de Ministros lo aprueba, no tiene necesidad de ser convalidado por el Congreso de los Diputados, como sí sucede con los Reales Decretos Leyes, que tenemos las diferencias. Acordaros, las leyes, estas últimas leyes que se han aprobado y han tenido que ser refrendadas por el Congreso de los Diputados, a pesar de que en un principio fueron ya aprobadas por el Consejo de Ministros, pero porque son Reales Decretos Leyes. Y esta norma, este reglamento, es un Real Decreto, simplemente. Con lo cual, pues, hombre, ¿qué le vamos a decir? Que a pesar de que ese Real Decreto de Igualdad Retributiva, que por otra parte me parece estupendo que además, pues, hombre, que sea positivo y que esté consiguiendo el objetivo que tenía,
y que fue aprobado en octubre de 2020, pues hombre, está bien, ¿no? Que salga o que esté consiguiendo esa igualdad retributiva entre hombres y mujeres. Pero no le puede afear al Partido Popular que votara en contra o que no votara a favor, porque no pudo ni votar ni en contra ni a favor, porque no pasó por el Congreso. Así que, sintiéndolo mucho, esta afirmación, que le hubiera quedado muy bien si no hubiera metido eso, pues es falso. Bueno, pues vamos al siguiente, que en este caso, a ver, lo tenemos ahí, sí. Partido A Popular, a Elías ver aquí Bendodo, la chuleta, eso, Elías. el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, que en una entrevista, en concreto en Televisión Española, pues dijo que en la última manifestación a la que acudió el Partido Popular, los miembros del Partido Popular que asistieron lo hicieron a título particular y ninguno hizo declaraciones públicas, dejando así el protagonismo a la sociedad civil. Esto lo dijo para, evidentemente, ellos por su parte, reprochar al PSOE haber tomado protagonismo, especialmente en las últimas movilizaciones que, desgraciadamente, pues se han producido especialmente en Madrid por el tema de la sanidad pública. Claro, en este caso, Elías Bendodo quiso afear eso de que el PSOE sí que de alguna manera pues quería manipular con ese tinte político las movilizaciones sociales, y en cambio el Partido Popular no lo ha hecho. Claro, es verdad que Bendodo, como bien dice Neutral, no precisa a qué manifestación se refiere, pero sí que es verdad que para eso está Neutral, para repasar cuando el Partido Popular, aunque sea a título personal, pues ha participado en diferentes protestas. Y, por ejemplo, nos pone entre las protestas más recientes en las que participaron los populares, fue la que se celebró en Madrid el 21 de enero para pedir la dimisión del presidente del gobierno, y fueron 5 organizaciones de la sociedad civil las que convocaron esta protesta con el lema "Por España, la democracia y la Constitución". En este caso, varios representantes del Partido Popular participaron en la protesta, como el vicesecretario de Organización de la Formación, Miguel Tellado, que hizo declaraciones públicas e intervino ante los medios de comunicación, y además hasta su propio partido y sus redes sociales subieron esas declaraciones de su portavoz al canal de YouTube, por ejemplo, del Partido Popular. Se emitió una nota de prensa donde el Partido Popular reprochó al PSOE su falta de apoyo a las movilizaciones, etcétera. Es decir, que ya tenemos un ejemplo de que sí, participan y están donde quieren estar, claro está. También es verdad que han asistido el Partido Popular a otras protestas que no estaban expresamente convocadas por los populares. En concreto, hace un año acudió a una manifestación convocada por la Asociación para la Defensa del Mundo Rural, Alma Rural en concreto, para exigir al gobierno mejoras legislativas para el campo. Y en este caso también fue el diputado Antonio González Terol el que intervino para criticar las políticas de Pedro Sánchez en relación con el mundo rural. También el 20 de marzo de ese mismo año el Partido Popular participó en la manifestación convocada por asociaciones como Asaja o la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos para exigir al gobierno medidas de apoyo al campo. Y el Partido Popular de Galicia también acudió a las movilizaciones. Y en concreto, Cuca Gamarra, que en aquellas era coordinadora general del partido, fue una de las dirigentes que intervino y participó junto a dirigentes nacionales y regionales del PP en la marcha, haciendo evidentemente declaraciones al respecto y, como siempre, pues exigiéndolo al gobierno medidas y más soluciones, ¿no? Otras manifestaciones convocadas por la sociedad civil a la que se unió el Partido Popular las tenemos aún el 18 de septiembre del año pasado, en defensa de impartir al menos el 25% de las asignaturas en castellano en las escuelas de Cataluña bajo el lema español lengua vehicular. Y la Plataforma Ciudadana de Escuela de Todos fue la que convocó esas propuestas, y en cambio el Partido Popular participó
representó, y acudió la propia Gamarra también para hacer declaraciones a los medios de comunicación y defender los derechos de estigmación, según ella, y señalamiento en Cataluña. Hay muchas Bueno, más, hay bastantes más. pero ha La estado el más Partido reciente, el Popular 11 de febrero, en muchas manifestaciones, los he visto yo, muy ocupados. Normal que después no contesten. y hablando, Claro, claro, claro. y hablando y haciéndose partícipes de los micrófonos de esa sociedad civil, ¿no? El 11 de febrero lo hemos tenido dirigentes tanto nacionales, regionales como provinciales. Protestaron en Coruña, en Valencia, en Alicante, en apoyo de las mujeres y de las víctimas de agresiones sexuales, y lo recogieron en la propia web del partido para, pues hombre, manifestarse en contra, evidentemente, del actual gobierno, ¿no? Así que, sintiéndolo mucho, pero esa afirmación de Bendodo de que ellos no hacen como el Partido Socialista, que de alguna manera se aprovechan de esas protestas que realiza la sociedad civil ante problemas y situaciones que hay que denunciar, pues hombre, si nos vamos a la hemeroteca, pues nos encontramos que nos encontramos igual, vaya, con unos o con otros. Así que lo sentimos, pero es falso. Vaya, vaya, pues vámonos a Vox, al Iván Espinosa. Pues sí, nos vamos con el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, que habló, ay Dios mío, yo este tema ya me duele, ¿eh? Bueno, pero vaya, lo que hay, que habló de los datos de paro durante la última sesión de control al gobierno. En concreto dijo, ustedes están gestionando lo público alcanzando cifras de récord que no se han conocido nunca, con récord de paro a pesar de las trampas que hace usted y su ministra de Trabajo, considerando los fijos discontinuos como inactivos cuando están realmente parados. Es lo que expuso para hacerle la pregunta, que al final no había pregunta, sino que había afirmación, en este caso a la vicepresidenta primera de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. Vamos a ver, por enésima vez, vamos a ver, las últimas cifras de paro son las más bajas desde el tercer trimestre de 2008. Eso es irrefutable. Es así, o sea, son números. No les gustará, o les gustará, pero no les hará gracia. Pero la realidad es esa. La mayor tasa de paro en España se alcanzó en el primer trimestre de 2013, cuando se encontraba 14 puntos por encima de cifras actuales, tanto por los datos de la encuesta de población activa, de la EPA, como las publicadas por el Instituto Nacional de Estadística. Eso es una realidad, es así, no podemos decir lo contrario porque son los datos que avalan lo que hay, ¿no? Claro. Neutral, ya sabéis, se ha puesto en contacto con el gabinete de prensa de Vox, pero pues, como también es normal, pues no ha habido ninguna respuesta. Incluso si se incluyera los fijos discontinuos entre los parados, algo que yo creo que ya aquí hemos hecho fact-checking con este tema de los fijos discontinuos, Sí. y que piensen que están haciendo trampa, pues la tasa de paro aumentaría, pero el máximo seguiría siendo el correspondiente al primer trimestre de 2013, con lo cual no podemos hablar del mayor amplitud de paro y de exceso de paro de todos los tiempos. Nos tendríamos que ir casi, lo dicho, hasta el tercer trimestre de 2008, y hasta nos podríamos ir y remontarnos hasta 2007 para encontrar una cifra inferior de parados en este mismo periodo del año que estamos hoy por hoy. Con lo cual, por enésima vez, y en este caso porque repite el mismo mantra Iván Espinosa de los Monteros, el portavoz de Vox, decir en la sesión de control o donde sea que existe un récord de paro en España, con los datos que tenemos, con la evolución del paro que hemos tenido en los últimos años, no se han registrado mínimos en este porcentaje desde 2008.
Con lo cual, lo sentimos en el alma, pero la declaración realizada por Espinosa de los Monteros es falsa. Y nos vamos con que no podía faltar una semana más, Alberto, mi querido Alberto Núñez Feijóo. Alberto Núñez Feijóo. Pues sí, porque sabéis que se ha aprobado la ley trans en el Congreso de los Diputados, ha levantado muchas reacciones, tanto positivas como negativas, y en concreto, pues el líder del Partido Popular no dudó en criticarla en un acto de su partido y que además recogieron las redes sociales del Partido Popular. Durante su intervención, Feijóo dijo que gracias a Sánchez y a Podemos, ahora cuando vayamos a inscribir a nuestros hijos en el registro, no seremos padre o madre, seremos progenitor y progenitora gestante. Nosotros queremos seguir siendo padres o madres. Bueno, ahí lo dejo. ¿Qué ocurre? Que la ley trans no elimina las palabras padre y madre del artículo 120.1 del Código Civil para sustituirla por personas gestantes y no gestantes, como dice Feijóo, sino que añade estas últimas para facilitar el lenguaje inclusivo, como recoge su texto disponible en la página web del Senado, que la podéis ver vosotros mismos porque está publicada en Internet. Newtrans se ha puesto en contacto con el gabinete de prensa de Feijóo, pero como os podéis imaginar, no hay respuesta. Estaban ocupados manifestándose. Con esta modificación, ya te digo, entonces, con este cambio, ¿qué es lo que se consigue o da la posibilidad es que para las parejas de mujeres y parejas de hombres, cuando uno de los miembros sea un hombre trans con capacidad de gestar, de proceder a la afiliación no matrimonial por declaración conforme a los mismos términos que en el caso de parejas heterosexuales. Facilita así la inscripción en el registro de hijos de parejas de mujeres lesbianas y bisexuales sin necesidad de que estén casadas o tengan que adoptar al bebé previamente, algo que no sucedía con anterioridad, ya que ni lo recogía el Código Civil, ni la Ley de Registro Civil, ni la Ley de Reproducción Asistida, con lo cual es un complemento más ante la situación de la diversidad de parejas y familias que se puedan producir. Con lo cual, en ningún caso desaparecen términos como padre o madre, sino que reunifican más elementos a tener en cuenta, porque también, pues hombre, las parejas y las familias pues también han cambiado, ¿no? Así que decir que, o asegurar, como hizo Feijóo, que gracias a Sánchez ya podemos, pues ahora cuando vayamos a inscribir a nuestro hijo, pues vamos a ser progenitor o progenitora gestante y no padre o madre, pues es una mentira como una catedral. Pues vaya, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo que sí que voy a aprovechar que vamos más o menos bien de tiempo por un día, a ver, yo estoy a favor. Sí, claro. Yo estoy a favor del cambio de ley que ha habido, de facilitar este tipo de cambio en el caso de la ley trans, pues de que se pueda cambiar tanto el sexo como el nombre de una manera muy sencilla. Igual es demasiado sencillo, no lo sé, eso yo no soy experto. Ya veremos el resultado en un futuro. Pero sí que me tengo que quejar de una cosa, que no es nada lógica. Porque yo ya hace tiempo, y ahora le he confirmado, y siguen siendo igual los papeles, el proceso, ¿vale? El proceso para cambiar de sexo y nombre a que se va a instaurar ahora con la ley trans es, tú vas al registro civil con tu DNI y tu partida de nacimiento, si no la tienes te la sacan ahí, y rellenas la solicitud, te esperas 3 meses y te cambian el nombre. Bien, pues para cambiar tú tu nombre sin tener que cambiar de sexo, simplemente por ejemplo para el hecho de tener que cambiar el nombre de castellano a un nombre pues en gallego o a un nombre mallorquín, el mismo nombre, ¿vale? Pero simplemente hacer el cambio del idioma, tienes que ir con el DNI, la partida de nacimiento, con 3 documentos que demuestren que te conocen ahí, con 2 testigos y si llevas un informe de un filólogo que explique de que el cambio corresponde a los 2 nombres, mejor que mejor. No tiene lógica. No me fastidies. Sí, es así. O sea, no tiene lógica. Porque si yo voy y digo, no, pues ahora soy mujer y me llamo Llorens, que sería como sería en mallorquín, por ejemplo, Lorenzo, me hacen el cambio sin problema. Sí.
Pero si voy solo a cambiarme el nombre, tengo que presentar ahí una barbaridad de documentos que no se hace imposible, pero se hace tedioso. No tiene ninguna lógica. Y lo estaba Madre hablando hoy mía. con Elena. No tiene ninguna lógica. Pero bueno, cosas de este país, que siempre hacemos Oye, esas pues cosas. de verdad que me parece súper interesante, Lorenzo, ¿eh? Porque de verdad, no, o sea, no tenía ni idea, ¿eh? Que fuera tan difícil, Tam- ¿eh? No, no, Tampoco. ni se me había pasado Cambiarse por de la cabeza. nombre, Claro, mi nombre eh, Es Sara. Pero, claro, a ver, jope, me parece cambiarse de una nombre, barbaridad. digamos, de un nombre castellano a un nombre, digamos, en idioma autonómico o regional, por decirlo así, Claro, sí, sí, eh, no es un proceso claro que tampoco sí, que se haga a gran escala. No es un proceso que se haga a gran escala, pero sí que es un proceso que se hace, claro. precisamente porque no se hace a gran escala tampoco debe ser un problema muy grande, pero eso es para cambiarse en un Digo yo. equivalente, o sea, imagínate si te quieres cambiar de Sara a Paquita, por poner un ejemplo, o sea, eso ya, bueno, Sí. lo que debes tener que demostrar. Es un proceso muy complicado, no Ay, pues lo voy entiendo a el porqué, averiguar, pero ¿eh? pues ya Voy a averigua investigar, Lorenzo. porque si te quieres cambiar de nombre es más fácil. Cambiar de sexo, porque además creo que tienen que pasar 3 meses desde que pides el cambiar de sexo y Sí. nombre hasta que lo confirmas y te lo dan. Es más fácil cambiarte de sexo y después volverte a cambiar cambiando el nombre cada vez que si tienes que empezar a buscar papeles, Uf, justificar tal y cual. No sé, es algo yo que es que no además me en parece la lógico. justificación Pero ya filológica, te lo aseguro que me parece bestial, vaya, porque, vamos a ver, claro, porque este tema no tendría nada que ver con la ley trans. Sería en tal no, caso leyes de normalización lingüística que deberían recoger este tipo de derechos. Ojo, pues, ¿eh? pues, pues está Y complicado. lo voy a averiguar, ¿eh? Sí, sí. Se puede conseguir y después también hay que pensar que después, bueno, ya no es por esto, pero una vez que ha cambiado, a veces te puedes encontrar, mi cuñada, por ejemplo, se lo cambió y después, como un año y pico después de esto, tuvo problemas a la hora de casarse porque el nombre en según qué registros estaba en castellano y en según qué registros estaban en Y el catalán otro, y no coincidían del todo. Y eso que es una L de diferencia. O sea, no solo había una letra de diferencia, ¿eh? Dios, Una L más. O sea, no es que fuera un, madre mía. un, un cambio de estos, por ejemplo, con... Bueno, hay nombres que sí cambian mucho, pero en este no cambiaba nada. O sea, es un mundo, es un mundo. Quien quiera investigar sobre eso, es un Jesús. mundo, de verdad. Mm, Pero bueno, Me curiosidades de parece cosas. total. Pues nada, Sí, vamos a ver el curiosidades de vídeo. nuestro país, que es así. Jo, Sí, sí. pues sí, vamos a, Vamos a mira, ver el os vídeo. quería comentar, os traigo, es muy diferente, es porque hoy se celebra el Día de Rosalía de Castro y es más que nada para ofreceros un nuevo servicio de la Real Academia Española y Condenas España y Latinoamérica, que ha iniciado un proyecto de Amamos la Poesía para difundir la poesía en español y además hispanoamericana a través de las redes sociales. Y bueno, y como estamos en el día de Rosalía de Castro, pues os he traído Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros, y que está a la voz de Aitana Sánchez Gijón. Os recomiendo que os paséis por este canal de la Real Academia Española, que es una preciosidad. Como ejemplo, este. Pues vamos a ello. Plantas, ni las fuentes, ni los pájaros, ni el onda con sus rumores, ni con su brillo los astros. Lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso, de mí murmuran y exclaman: ahí va la loca soñando con la eterna primavera de la vida y de los campos, y ya bien pronto tendrá los cabellos canos, y ve temblando aterida que cubre la escarcha el prado. Hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha, mas yo prosigo soñando, pobre, incurable sonámbula, con la eterna primavera de la vida que se apaga y la perenne frescura de los campos y las almas, aunque los unos se agostan y aunque las otras se abrasan. Astros y fuentes y flores, no murmuréis de mis sueños. Sin ellos, ¿cómo admiraros? Ni cómo vivir sin ellos.
Pues precioso como siempre todo lo que nos traen. Voy a aprovechar aquí para Pues sí, recordar el concurso que están haciendo en La Voz Silenciosa de poesías, en este caso efectivamente. de amor, que les quedan todavía 2 o 3 días para presentar y el mes que viene toca primavera, así que ir pensando ya. Sara, muchas gracias como Qué siempre. bonito, qué hermoso. Sí, qué bonito. Nada, a vosotros, un placer siempre estar contigo, Lorenzo, y con todos vosotros. Y la semana que viene aquí estaremos desmontando bulos y todo lo que haga falta. Y a ver si tengo yo algún dato sobre lo que nos has contado. Bueno, Por pues Dios. sí, Que vamos, tengáis una feliz semana, que disfrutéis. igualmente, Un placer, hasta luego, feliz Lorenzo. fin de Besiños. besiños. Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros,